La siguiente presentación estará a cargo de los alumnos Alan Robert y Helen Romero dentro del encuadre de la materia de Psicología Genética. El tema que abordaremos será la equilibración como mecanismo de construcción del conocimiento. Primero hablaremos de la equilibración de las estructuras cognitivas, problema central del desarrollo, y después hablaremos de la posición del objeto de acuerdo a la epistemología genética. La equilibración es un proceso fundamental para el desarrollo cognitivo, ya que permite la generación de nuevas estructuras cognitivas. En términos generales, Castorina va a definir la equilibración como un proceso que va a permitir el pasaje de un estado de equilibrio aproximado a otro cualitativamente diferente, donde la estructura cualitativamente es diferente y el campo de aplicación también. Esto va a implicar desequilibrios y reequilibraciones. Para lograr el equilibrio cognitivo se necesita la interacción de dos procesos, la asimilación y la acomodación, que se va a dar en todo el proceso en todas las fases del desarrollo del sujeto. La asimilación, según Piaget 1975-1990, va a ser definido como la incorporación de un objeto externo a un esquema sensorio-motriz o conceptual, o también se puede dar una asimilación recíproca, que es cuando dos esquemas se aplican al mismo objeto. O también se da la coordinación de esquemas o subsistemas a un objeto que no necesariamente sea real. Por otro lado, tenemos otro proceso que trabaja de manera simultánea e interdependiente con la asimilación, que es la acomodación, que se refiere a las relaciones entre subsistemas. Permite la diferenciación entre los esquemas de asimilación y también los integra en una totalidad superadora. Permite modificar los esquemas de asimilación según las particularidades del objeto y permite la coordinación entre esquemas. Piaget va a entender el sistema cognitivo como un sistema abierto que está en constante interacción con el medio ambiente. A su vez, va a entender que hay una interacción recíproca entre el sujeto y el objeto que va a dar lugar a la construcción del conocimiento sobre el mundo que nos rodea. El esquema de conocimiento del sujeto se va a mantener estable mientras la asimilación y la acomodación estén en equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe por la perturbación provocada por las particularidades del objeto o porque hay una coordinación deficiente entre los esquemas, va a dar lugar a un desequilibrio. El esquema, cuando está en desequilibrio porque no es adecuado, va a generar que el sujeto revea sus esquemas para superarlos y de esta manera se da una reequilibración en los que se generan nuevos esquemas. La perturbación entonces va a ser una resistencia frente a la asimilación del objeto del conocimiento. Entonces, ¿cómo se explica que la equilibración sea un mecanismo de construcción del conocimiento? La equilibración de las estructuras cognitivas da lugar a un sistema de conocimientos que va a integrar las perturbaciones, donde cada nueva perspectiva va a ser una variación posible del sistema y no una perturbación. Es así como se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, donde el sujeto va a anticipar e integrar las perturbaciones. Es necesario, dice Castorina, que no solamente se produzca el desequilibrio para el cambio conceptual, sino que se requiere necesariamente la reequilibración que genere nuevos esquemas, porque estos son los responsables de la novedad cognoscitiva. Gracias, Ellen. Como consecuencia de sus investigaciones, Piaget reformulará la pregunta epistemológica que dio origen a su trabajo investigativo durante toda su vida. ¿Qué es el conocimiento? A la pregunta ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento?, que intenta responder con su teoría de la equilibración y a partir del estudio de las raíces de los diferentes tipos de conocimiento desde sus formas más elementales y seguir su desarrollo en los niveles ulteriores hasta el pensamiento científico. Piaget adhiere a la tesis constructivista en el cual analiza la naturaleza del objeto de conocimiento y su papel en la formación del sistema cognitivo. El sujeto transforma la realidad al actuar sobre ella y a la vez este encuentro con la realidad produce que el sujeto se reorganice. La posición del objeto de acuerdo a epistemología genética. La aproximación del sujeto a la realidad permite la formación y a su vez modifica su sistema cognitivo. Es decir, que esta realidad no es percibida por el sujeto, sino que es el resultado de una actividad transformadora. El sujeto se acerca al objeto y logra conocerlo, asimilando las estructuras o esquemas que posee previamente.
en el cual el sujeto tiene una posición activa, se da a partir de una asimilación en el cual se interpreta la realidad, es decir, que según el esquema que posee asimilará la situación de la realidad de esquema integrado en los nuevos conceptos e interpretando los significados de dicho esquema. Los esquemas nos permiten otorgar el significado a la realidad para lograr conocerla. El objeto se conoce a partir de la posición activa del sujeto, modifica su sistema cognitivo a medida que interactúa con el objeto, generando una dialéctica entre sujeto y objeto en el cual ambos se transforman al intentar conocer la realidad. Se da una asimilación y una acomodación en este interaccionismo constructivista. Es por eso que el sistema cognitivo y los objetos se reorganizan, creando lo novedoso en las adquisiciones cognitivas. Hay una aproximación por parte del sujeto a la realidad, sacándose el objeto de conocimiento, pero nunca con sus conocimientos logra aprehenderlo en su totalidad. Siempre hay una distancia entre el sujeto y el objeto y el sujeto conocente. Los objetos de conocimiento que se construyen tienden a la realidad como un límite. El sujeto reconstruye el objeto mediante diversas operaciones cognitivas, pero de acuerdo al realismo crítico, el objeto de conocimiento no es la realidad, sino que el sistema cognitivo se aproxima y se adecua a lo real. Estos objetos de conocimiento son dependientes a la actividad cognitiva, y el conocimiento se orienta hacia ese límite que le propone el objeto, es decir, que nos acercamos a la realidad construyendo objetos de conocimiento. Pero como nunca llegamos a comprender la realidad totalmente, se produce una dialéctica sujeto y objeto, que no se agota. Una interacción en la que ambos se transforman, y en donde el sujeto construye continuamente instrumentos cognitivos que le permiten entender y adaptarse al mundo exterior. Muchas gracias.